Nuestra meditación para esta tarde, que se titula La superioridad de Cristo como sumo sacerdote, y es la segunda parte del mensaje que comenzamos el miércoles pasado, se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14, al capítulo 5, versículo 15. Los invito a que busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 4, versículos 14 al capítulo 5, versículo 10. Leamos todos juntos. Dice: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por el pecado, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza. Y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como a Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternalmente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos aprestamos a considerar el consejo de tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que el oír lo que tu palabra nos instruye sea un motivo de bendición para cada uno de los que estamos participando de este culto. Dirígeme, Señor, úsame como instrumento en tus manos para entregar este mensaje tan sublime que es el mensaje de tu palabra. Quédate en medio nuestro en este momento, lo imploramos por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Continuemos entonces con la segunda parte de esta meditación que iniciamos el miércoles pasado. Recordemos que Pablo ha comenzado a analizar el ministerio sacerdotal de Jesús, y la comparación natural que surge es con el ministerio de Aarón, el primer sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Y nuevamente la conclusión es que la superioridad de Jesús en este oficio lo hace incomparable. El marco de esta parte de la epístola, el apóstol Pablo lo sustenta en el Salmo 110, en el versículo 4. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiero advertirles en todo caso que trataremos el tema de este símil de Jesús con Melquisedec en algunas meditaciones más adelante. Vamos a nuestro texto. Dice: porque todo pontífice o sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca,
para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como a Aarón. Estamos viendo la carta o la epístola a los hebreos, porque Pablo la dirigió, como ya hemos visto en las ocasiones anteriores, justamente a los judíos creyentes. Incorporó también a aquellos judíos que eran asistentes habituales a la iglesia, pero que aún solamente eran convencidos, pero no convertidos. Y incorpora también Pablo en algunas partes de esta epístola palabras especiales para aquellos que rechazaban el Evangelio, siendo judíos. Con ese antecedente muy importante porque nos permite o nos facilita comprender el sentido y el motivo de estas palabras. Al escuchar estas palabras, los judíos recordaron naturalmente el respeto que movía al pueblo hacia los sacerdotes y lo importante que era ese oficio en la vida nacional de Israel, por lo que supieron inmediatamente el alcance de ellas, porque son descripciones que corresponden al Antiguo Testamento, al pacto mosaico. Ya no tienen aplicación práctica para nosotros, sin embargo, hay algunos puntos muy interesantes de considerar si tenemos en cuenta que Pablo está describiendo la superioridad del sacerdocio de Jesús. Y eso sí tiene muchísima relevancia para nosotros, los hijos del pacto de la gracia. En estos versículos Pablo menciona 3 cualidades que eran básicas en un sumo sacerdote judío. En primer lugar, Jehová lo nombraba. Siempre sería, en el caso del Antiguo Testamento, siempre sería de la tribu de los levitas. Era un miembro del pueblo escogido, especialmente elegido para representar al pueblo. Eso queda claro en las palabras: tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca. Una segunda característica es que ofrecía los sacrificios por el pueblo que ministraba. Y dice la palabra, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Y una tercera cualidad es que debía ser compasivo con ellos, debía ser compasivo con el pueblo. Y dice la palabra del Señor, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de flaqueza. Está rodeado de flaqueza por la conciencia que tenía de sus propias debilidades. Era uno más del pueblo de Dios. Luego en los versículos 6 al 10, Pablo argumenta cómo Cristo cumplía esos mismos requisitos, pero en un grado superlativo. Una condición fundamental del sumo sacerdote era comprender la realidad del pueblo al que debía ministrar. Ahora, siendo la naturaleza del sumo sacerdote igual a la del pueblo para el cual él ejercía su oficio, era sencillo que comprendiera la realidad de ellos, pues era su misma realidad. Estaba sujeto a tentaciones como ellos, experimentaba los sufrimientos como el resto del pueblo, y eso lo capacitaba para poder ministrarlos con compasión y misericordia. Lo mismo ocurre con nuestro sumo sacerdote. Ya vimos que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Capítulo 4, versículo 15 de Hebreos. Pablo
está llevando a su audiencia a meditar en la naturaleza humana de Cristo. Estuvo dispuesto a tomar para ser un fiel representante de la humanidad esta naturaleza que para él era una naturaleza especial. Pero es que era la única manera de poder representar como correspondía a la humanidad ante el trono de Dios. Ese era un problema que tenían los judíos. Ellos no podían aceptar que Dios se hiciera carne. Y el argumento que se presenta es el Mesías, quien es Dios, no podría haber sido un sumo sacerdote verdadero si no hubiera sido hombre. Era necesario que fuera sometido a las mismas condiciones que sus criaturas, toda la humanidad representada en su pueblo escogido. Era necesario que pasara por las mismas dificultades y cumpliera las mismas condiciones que la humanidad vivía. Fue una experiencia única e irrepetible. El Hijo de Dios se hizo uno de nosotros y vivió nuestra vida. La Biblia afirma, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por eso que comprende perfectamente a quienes representa. Quiero decirle que cuando decimos que el Hijo de Dios se humanó, es que Él era 100% hombre. Así como era 100% Dios, era 100% hombre. Obviamente, esta doble naturaleza escapa a nuestra comprensión tan limitada. Volvamos a las características del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Su vida era presentar día tras día los sacrificios exigidos por la ley, intercediendo así por el pueblo. Esos sacrificios eran muy limitados y solo fueron una representación del sacrificio perfecto que vendría a ofrecer Cristo. Eran parte del ministerio del Evangelio, del misterio del Evangelio que estaba siendo revelado progresivamente al pueblo de Dios. Como les decía, el sumo sacerdote tuvo que estar en su oficio día tras día, año tras año, repetidamente presentando tanto los sacrificios por los pecados del pueblo como por los de él mismo. Y esto marca una diferencia que hace infinitamente superior el sacrificio de Cristo. Porque en el sacrificio de Cristo solo bastó su sacrificio perfecto, que además de traer perdón completo a nuestras vidas, validó la fe de quienes vivieron antes sometidos a los sacrificios del antiguo pacto. Pues el mecanismo establecido por Dios para la redención de los pecados es único. Dice la palabra del Señor, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. La salvación siempre ha sido y será por gracia de Dios, mediante el sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo en la cruz. Los hombres del antiguo pacto fueron salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Miraron hacia adelante a ese sacrificio, a ese Mesías prometido. Por él fueron salvos los creyentes desde Adán
hasta el redimido que provoque la venida del Señor. Y luego los redimidos que crean en Jesús durante la tribulación. Y los que nazcan durante el reino milenial, que crean que Jesús dio su vida por ellos. Para todos el mecanismo de salvación es uno solo, porque la salvación es por la fe en que la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Permítanme un breve paréntesis, porque les he dicho que la salvación siempre ha sido y será por gracia de Dios, mediante el sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo, por el cual fueron salvos los creyentes desde Adán hasta el redimido que provoque la venida del Señor. Y llegar con el Evangelio hasta esa alma es la tarea de la Iglesia. Porque una vez que se entere el número de los escogidos determinados por Dios, será el hecho glorioso del arrebatamiento de la Iglesia. Pero la palabra del Señor también nos enseña que durante la gran tribulación habrá convertidos. La diferencia que para ellos el creer en Cristo como Salvador personal será lo mismo que firmar su sentencia de muerte. Y sin duda, durante el reino milenial habrá convertidos y todos, sin excepción, todos seremos salvos por el mismo mecanismo, por el sacrificio de valor infinito que Cristo, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a hacer por nosotros en la cruz. Continuemos con nuestra meditación. Había una ocasión en todo el año en la que el sumo sacerdote debía interceder por todo el pueblo en un solo acto. Fue el día o el gran día de la expiación. La ley que lo regía aparece descrita en Levíticos capítulo 16. Y nos vamos a detener un momento en este punto. En Levíticos 16, versículo 2 leemos: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Esta expresión del velo adentro en el santuario se refiere al lugar santísimo. El sumo sacerdote podía ingresar ahí solamente en el día de la gran expiación. Si osaba hacerlo en otra ocasión, moriría. El lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo posteriormente, representaba la presencia misma de Jehová en medio de su pueblo. El Dios 3 veces santo hizo del lugar santísimo su especial morada. Y solo uno de todo el pueblo tenía el privilegio de ingresar al lugar santísimo. Esa era la regla en el pacto mosaico o de las obras. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Hermano, nuestra realidad es inmensamente más dichosa que la realidad del antiguo pacto. La vimos en parte en nuestra meditación pasada, cuando meditábamos en el versículo 16 del capítulo 4, que dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación a presentarnos ante el trono de la gracia de Dios ahora es a cada creyente. Tú y yo tenemos amplia entrada. Y al que aún está cargado con todo el peso de su pecado sobre sí,
esta invitación se extiende incluso más. Porque Jesús, hablando a tu corazón, te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mientras en el antiguo pacto, entrar en una fecha indebida al lugar santísimo representaba el juicio de Dios expresado en la muerte del infractor, en el nuevo pacto de la gracia, entrar a la presencia del Señor por medio de la oración representa vida y vida abundante, y es una bendición que Dios ha extendido a todos los creyentes. Si alguien osaba acceder al lugar santísimo sin cumplir los requisitos establecidos por Dios, quiero decirles que eso era solo una muestra de la incredulidad a la palabra de Dios. Ese menosprecio a la palabra de Dios era un menosprecio a Dios mismo. Y el castigo era justo y conocido intelectualmente por el infractor: la muerte. Hoy existe un paralelo a la osadía descrita, pero que pareciera que fuera menos. Es que es la misma incredulidad que condena al pecador que se resiste a entregar su vida al Señor porque no cree que la sangre de Cristo derramada en la cruz es el único elemento necesario y suficiente para el perdón de todos sus pecados. Sacrificio que se torna eficaz solo en el momento que el pecador vence su incredulidad, deposita su confianza plena en Dios y acude a Él con un arrepentimiento sincero, con la fe puesta exclusivamente en que solo la sangre de Cristo lo limpiará de todo pecado. Amigo que nos acompañas, es necesario precisar en este punto que para que esto ocurra, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha obrado previamente en el pecador un acto divino y por eso mismo sobrenatural. Lo ha regenerado. Esto significa que ha transformado el corazón y conciencia de esa persona, preparándolo para prestar atención al Evangelio y adoptarlo para sí. Si tú aún no has entregado tu vida al Señor, pero el Evangelio te llama la atención, has de saber que es el Espíritu Santo obrando en tu corazón, moviéndote a tomar sentido en el Evangelio. Y el Señor te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nuestro sumo sacerdote ha abierto la puerta del cielo a cada uno de sus hijos y tenemos libre acceso a su presencia. Esto se materializa especialmente en el momento que nos apartamos para orar. Cuando oras, estás entrando a la presencia misma del Señor. Estamos ante el Dios santo, 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 quien es digno de todo honor, gloria y de nuestra reverencia. Pero a la vez, has de saber que Satanás, que sabe esto, tratará por todos los medios a su haber de distraerte y tornar tu oración en un acto de irreverencia, en un acto indigno de un hijo de Dios. ¿O no te ha pasado que en medio de la oración comienzas a recordar un sinnúmero de cosas sin sentido? Un partido de fútbol, o en estos tiempos de cuarentena, una receta que viste en internet y que aún no has probado.
y cuántas otras cosas. Recuerda que cuando has apartado un momento especial para la oración, estás ante el trono de la gracia de Dios. Estás en la presencia de Dios. Con esto en mente, vacía tu corazón al Señor. Vacía tu corazón al Señor. Muchos en el antiguo pacto desearon poder hacer esto, pero no era el tiempo. Hoy tú tienes la oportunidad de hacerlo. Iglesia, vuelve tu mirada al Señor. Entrega tu vida a Él. Ora con toda devoción a tu Padre Celestial. Vamos ahora a Levíticos capítulo 16, versículo 6. Dice, y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ustedes saben que me gusta predicar en el templo usando el data y para poner los versículos. En este caso, habría aparecido el versículo destacado con las palabras que es suyo. Hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Cuando el sumo sacerdote se aprestaba a oficiar en el día de la gran expiación, lo primero que debía hacer era presentar sacrificio por sus propios pecados. De lo contrario, no sería acepto todo lo que hiciera, y es más, al ingresar al lugar santísimo sería fulminado por la gloria de Dios. Es que Dios tenía un especial interés de que su pueblo reconociera su santidad y viviera lo mismo en sus vidas. La orden de Dios a su pueblo fue: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Así lo leemos en Levíticos capítulo 20. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y el apóstol Pedro ratifica esta orden y la valida para toda la iglesia. Al escribir, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, esto es conducta o comportamiento, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. La santidad aplicada a nuestras vidas nos habla de vidas apartadas para el Señor. Y por lo mismo nos habla de vidas apartadas del pecado. Nuestra triste realidad es que el pecado mora en nosotros, pero esa realidad se esfuma cuando el Señor nos instruye diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Acudir al Señor para confesar nuestros pecados es una maravilla que no pudieron disfrutar quienes vivieron bajo el antiguo pacto. Ellos debían esperar necesariamente que llegara la fecha señalada para eso. Nosotros podemos acudir a Dios cuantas veces sea necesario en el día. Cada vez, y hermano, cada vez que tomamos conciencia que hemos pecado, debemos ir ante Él y confesar nuestros pecados, ante aquel que es el único que los perdona y borra. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate de todos. Para ir cerrando esta meditación, fijemos cómo se alza nuestro sumo sacerdote por sobre quien ministraba en el antiguo pacto. Este último, el sumo sacerdote en el tiempo del antiguo pacto, antes de ofrecer el sacrificio por el pueblo, tenía necesariamente que ofrecer un sacrificio por sí mismo.
Nuestro Señor Jesucristo no tuvo que pasar por eso, pues era sin pecado, perfecto. Nuestro representante ante el tribunal de Dios no tenía culpas por las cuales tener que morir. Y por eso pudo presentarse ante el tribunal de Dios. Pudo ocupar nuestro lugar, dar su vida por ti y por mí. Por eso Pablo exhorta a los hermanos en Éfeso, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él. Y en el versículo 9 de nuestro texto dice, y consumado vino a ser causa de eterna salud o de eterna salvación a todos los que le obedecen. El apóstol Pedro expresa esto de esta manera. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación o conducta, de vuestra vana conducta, de vuestro vano comportamiento, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y más adelante en su carta pone sobre cada creyente una gran responsabilidad en cuanto a su relación con el Señor y su vida diaria. Al decir, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. El efecto que tiene el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la vida de cada creyente es que debemos elevar nuestras miradas al cielo y expresar con profundo recogimiento el himno de alabanza con que Judas concluye su epístola. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Esto es, aquel que es poderoso para guardaros santos y presentaros delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Que el Señor traiga bendición por medio de su palabra a nuestros corazones. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque sin merecerlo podemos acceder al trono de tu gracia en todo momento. Te damos gracias, Padre Celestial, por la bondad y misericordia que has mostrado hacia nosotros. Aquí está tu pueblo reunido en torno a tu palabra. Permite que ella haga vida en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.